Hola, ¿cómo están? Un súper gusto estar de nuevo con ustedes aquí. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Laura Arellano Gómez, quien es una gran amiga y compañera de trabajo desde hace muchos años. Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Claudia por invitarme, qué chido. Que nos Sí, presentemos más que por como doctora o maestra o lo que sea, como amigas de trabajo o aprendiz, no, colega, no, ¿no? somos Más colegas, o padre, sea, sí, 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 hemos sí. tenido como muchos, ¿cómo se llama? Pues hemos hecho muchísimas cosas juntas, pero somos colegas de trabajo y siempre te lo dije. En un momento me tocó ser formadora, pero ahora ya no. Y ahora somos colegas. Y Colegas. bueno, trabajamos y hemos trabajado juntas desde hace muchos años. Y invité a Laura, bueno, nada más les cuento, Laura es licenciada en nutrición, pero también tiene una maestría en, ¿qué? Ciencias de la salud, con área Gracias. de concentración en nutrición, está bien larga. Así es, del Instituto Nacional de Salud Pública y tiene un doctorado en salud pública. Y bueno, ella es la coordinadora de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del ITESO, aquí en Guadalajara y en Tlaquepaque. Sí, Y entonces, bueno, con Laura hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace también muchos años en el tema de todo lo que son las teorías y las estrategias para la modificación de la conducta alimentaria. Y fue a través de Laura que yo encontré este tema y estos temas y que empezamos a incursionar en investigarlos y en tratar de ver cómo le hacíamos para aprender sobre las teorías y las estrategias para poderlas implementar en la carrera de nutrición en el CUCS y luego irlo como pues diseminando ujú. a otras carreras, ¿no? Entonces, Sí. si quieres, Laura, cuéntanos cómo empezó todo y por dónde empezamos con el tema. Y ahorita vamos a hablarles sobre teorías y luego vamos a hacer un video separado también para hablar sobre las estrategias para la modificación de la conducta. Sí, pues ciertamente como tú dices, empezamos ahí tú y yo a checar esto. Me acuerdo en los años de 2006 más o menos, ¿no? Que estábamos dando esta clase de nutrición en el ciclo de la vida, donde, bueno, pues sí tiene uno que explicar los requerimientos de nutrientes, ¿no? O las medidas que se tienen que tomar a las personas, pero quedaba como este hueco porque, bueno, cómo tiene que estar una persona saludable, qué le tengo que hacer de su dieta, pero bueno, y a la hora de hacer que esas personas puedan seguir estas dietas, pues falta algo, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que tú habías trabajado mucho con trastornos de conducta alimentaria y sí tenías muy claro que había unos pasos que seguir a la hora el hecho de que yo le dé un papelito con la dieta y porciones no hace que una persona la siga, ¿no? O que Sí, le dé una cátedra de todo lo que le va a pasar si su glucosa sigue arriba, no va a ser que una persona, o sea, además de que se súper asusta, no tiene como para dónde hacerse, ¿no? Entonces, empezamos a buscar, me acuerdo, papers de ver de dónde hablaban de cómo manejar estas situaciones y nos encontramos el que ahora le decimos PAN aquí en México, el proceso de atención nutricia, que era el Nutrition Care Process de la Academy of Nutrition and Dietetics, que en ese entonces todavía se llamaba ADA, ¿no? así es. Y encontramos esta propuesta que como que nos abrió ya así el panorama y decimos, bueno, no estamos tan perdidas en pensar que no es nada más te doy la dieta y ya tú te las arreglas en tu casa, ¿no? Ah, Sino que nos hablaban de esta parte del diagnóstico, de la evaluación, de la intervención, del seguimiento, ¿no? Y dentro de la intervención estaba, sí, la parte de administrar las porciones y las calorías y la actividad física y todo esto, pero también venía esta parte bien importante que era la orientación y la educación en nutrición, que así bueno, es. sí le damos los temas, ¿no? Sí le damos como las habilidades que tiene que aparte eso es algo que los nutriólogos de repente no tenemos como tan presente, ¿no? Ah, bueno, yo le voy a explicar qué es una porción. Le voy a explicar que la grasa saturada en exceso, pues le puede ocasionar algún problema cardíaco. Bueno, pero no les explicamos, bueno, cómo preparar una ensalada diferente, cómo hacer tus lentejas y ponerle, como tú las haces bien deliciosas, con más verdura. O sea, ese tipo de cosas que también son habilidades de educación, no las tomamos. Pues bueno, esa era una, que me parece que ya lo platicaron
video. Ujú. Pero la otra era todas estas teorías de cambio, modelos de cambio de conducta con sus estrategias que tendríamos que tomar en cuenta para poder apoyar a que nuestro cliente sí tenga una transición muchísimo más sencilla, no diría a lo mejor más sencilla, pero más guiada y con mayor probabilidad de éxito, que si nada más le damos la pura información y la educación y su plan así, muy As- cuadradito de calorías y macronutrimentos, ¿no? Entonces, pues lo Así es, empezamos a aplicar, ¿no? Y ya ¿te acuerdas que teníamos pacientes? Nuestros alumnos tenían, bueno, sus clientes así es, que y las estaban empezaban a siguiendo. aplicar. Ujú. Entonces, les decíamos: "Bueno, tienes que aplicar esto, esto y esto". Y ahí también empezamos a ver que, pues, también estaba bien padre a la hora de que tú podrías hacer tu registro, de decir: "Bueno, es que no pudo seguir el plan, pero porque esto y esto", ¿no? O sea, Porque ya lo tenías teníamos documentado. lo teníamos documentado. Entonces, yo nada más era como esta sensación tan fea que a mí me llegó a pasar cuando estaba estudiando y después todavía antes de que se supiera esto. Es que no siguió la dieta, es que soy una pésima nutrióloga porque no le supe hacer una dieta buena, ¿no? Así O es, no bajó porque soy malísima, la hice mal. O sea, a la hora que podíamos documentar todo lo que está detrás de que una persona pueda o no hacer un cambio en su alimentación, pues ya, de que te quita peso y te relaja a ti como nutriólogo y también así a esa es. persona, ¿no? O Sí, sea, porque no es la culpa del nutriólogo que está dando no, la dieta que la persona no modifique su conducta, ¿no? Eso es ni una cosa tampoco de interesante. la persona es su culpa que no pueda seguir un plan de alimentación, tampoco es su culpa, ¿no? Entonces, esto Así es. como que liberó muchísimo La el atención. actuar. Ujú, sí, Así es. Bueno, fíjate, ahorita que dices eso, voy a enseñar, voy a compartir mi pantalla y lo voy a compartir para que vean, bueno, los que nada más nos estén escuchando, este, creo que en un momento también van a poder ver aquí como paren su coche. Y les voy a enseñar de lo que estaba diciendo Laura, que era lo que yo trabajaba con ¿cómo se llama? O con sea, con las trastornos. pacientes de los Ujú. trastornos de conducta alimentaria. Y estos son unos protocolos de terapia médico-nutrimental que yo tengo Ay, desde sí, 1997. Y entonces eso también es interesante saberlo porque son los protocolos que usaba la ADA también de terapia médico-nutrimental, que son los antecedentes ujú, del PAN, pues, o del sea, pan. son exactamente los antecedentes del PAN que Laura luego ya se encontró ahí en el 2006, cuando empezamos ahí a trabajar juntas. Y entonces a mí me quedaba muy claro porque yo cuando veía este tipo o sea, de documentos y entonces veías cuántas intervenciones le tienes que hacer, en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo era cada intervención, cuánto tiempo entre cada intervención, el costo, y luego ya cuáles eran como los resultados que estabas esperando, pero que no los tenías que medir todos en cada una de las sesiones, que tenías un valor ideal, pero que en realidad tal vez lo que estabas como tratando de lograr no era necesariamente el valor ideal, y esto lo pienso Ujú, mucho en el peso, ¿no? O sea, si vas a tratar de bajar de peso, es como, valor ideal, no, 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 o sea, ¿qué lo va a mejorar metabólicamente, etcétera? Y ahorita llegamos a este tema de las teorías eh, y de las estrategias, pero a mí esto era lo que me encantaba, ¿no? O sea, cuáles eran como los resultados esperados de cambios de comportamiento y sí, cognitivos. Y que si la persona estaba, por ejemplo, lista para llevar a cabo una intervención, que si realmente, o sea, o sea, había una, ¿cómo se dice eso? Address psychological obstacles, o sea, que realmente tenía tienes como barreras. la capacidad de ver, y si no, entonces para poder medir sus barreras. O Ujú, sea, el hacer planeación de alimentos, por ejemplo, y me encantaba esto, ¿no? O sea, por ejemplo, medir los lapsos y las recaídas, o sea, por ejemplo, si sí había podido seguir su plan de alimentación o no. Entonces, cuando empezamos a leer el PAN y que nos topamos con este tema, ya que ahorita pues ya tenemos de manera, ¿sí se ve más o menos, Lau, la pantalla? sí, se ven chiquitas las letras, a lo mejor si lo hicieras, si lo maximizas tu La pantalla, a ver, ahí ajá. está. ¿Toda? De todas maneras está muy Ah, chiquita la entonces sí, letra. tienes razón. Ah, Pero entonces, bueno, si nada quieres la más puedes dejar para, chiquita.
O sea, nada más para viendo ya en la parte de intervención, cuando llegamos a este tema, con los, o sea, con el PAN, o sea, ya que nos topamos así bien con el PAN y que empezamos a conocer los pasos, en el paso de intervención, como decía Laura ahorita, no venía nada más la prescripción y la administración de alimentos, sino que venía toda esta parte de educación y consejería. Aquí fue cuando nos topamos como con una serie de términos nuevos, ¿no? Y que era así como, a ver, de qué están hablando, no? Entonces, Sí. toda la parte de bases teóricas y vamos a hacer, como les digo, otro programa ahorita de también de estrategias. Ahorita nos vamos a concentrar en bases teóricas. Y yo me acuerdo que, para los que no conozcan a Laura, Laura es una mega nerd maravillosa de la nutrición, que le encanta andar sacando todo tipo de, ¿cómo se llama? De artículos de Artículos. todos lados donde se Sí. pueda. Y entonces encontró todos los documentos de GLANS, del, ¿cómo se llama? De Contento, De Contento, de la pero también CDC. que les voy a dejar unos links abajo para que los puedan ir a buscar, también para que busquen todas esos, si les interesa aprender sobre estos temas, que son todos los del National Cancer Research Ujú. Institute, o sea, de todas las teorías que existen para la modificación de la conducta alimentaria, no, perdón, para la modificación de la conducta, punto. Sí, sí, y ya uno las aterriza, ¿no? A cuál conducta. Y se han hecho, o sea, y se llevan usando desde hace muchas décadas, Ujú. pues, y se han utilizado, por ejemplo, el modelo de creencias en salud o ese tipo de modelos, o sea, y ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, se han utilizado muchísimo para modificar diferentes tipos de conducta, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, dejar de fumar, Tabaquismo, ajá, tabaquismo, etcétera, y accidentes de coche, ¿no? para Ujú. adolescentes, consumo de alcohol, o sea, y hay mucha literatura sobre esto. Entonces, lo único que se está haciendo es adaptando todas estas teorías psicológicas, ¿sale? Para, bueno, conductuales, también mercadológicas, o sea, poblacionales, o sea, un conjunto, pues, de diferentes disciplinas se han unido también para hacer este tipo de modificaciones y ahora, pues, el PAN o la Asociación, la Academia de Nutrición y Dietética nos está diciendo, saben que también hemos visto que si nosotros usamos estas teorías en nutrición, vamos a poder lograr mejores cambios de modificaciones de conducta. Entonces, aquí nada más para que vean, y ahorita ya voy a dejar de compartir, o sea, en el PAN se habla de 4 teorías que son la teoría cognitivo-conductual, el modelo de creencias en salud, la teoría del aprendizaje social y el modelo transteórico de etapas de cambio. Y luego ya te pone otro, Otros. ¿no? Ujú. Sí. Y ya tú si quieres, pues ya buscas. Y nada más también para decirles que ese otro, pues son otros y hay miles, ¿no? O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, un libro de modificación de la conducta alimentaria, y estamos hablando este libro tiene 83. 83 Guau. teorías, o sea, entonces, no es que nada más las que vienen en el PAN son las teorías para la modificación de la conducta. O sea, hay, bueno, en este libro de 83 y seguro cada vez salen más. Y a cada quien le gusta como también a escribir, eso también me he dado cuenta, pues, o sea, que a cada quien le gusta escribir su teoría para poder tener como su teoría para que la citen, para que también, o sea, Ujú. ayude como a construir conocimiento, porque finalmente, pues también eso son las teorías, ¿no? Es después de haber hecho un montón de investigación, pues que puedas como sustentar todas tus investigaciones en una teoría, en un mapita, porque si las han visto, las teorías, o sea, reflejadas son como mapitas, y esos mapitas que miden. Entonces ahí si quieres, Lau, o sea, contarnos un poco sobre las teorías que son, que en general, y luego nos echamos un clavadito a tratar de desglosar algunas. Sí, sí, pues justo, como tú lo dices, lo empezamos a trabajar así, luego lo permeamos a diferentes, lugares, incluso mis tesis, tanto de maestría como de doctorado, y los proyectos que estamos trabajando ahorita, los tenemos que basar en una teoría, ¿no?
Mucha gente no lo hace, pero híjole, es muchísimos beneficios el que lo hagas así. Les platico al ratito. Pero bueno, de entrada vemos esto de teorías y modelos, ¿no? ¿Qué son? Ay, tengo perritos, aquí están defendiendo la casa. Eh, entonces, bueno, decíamos, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y bien, como dices, son mapas mentales que te van diciendo que primero o sea, primero pasa algo en tu interior o en tu exterior, o sea, pasa una cosa que te va a llevar a que cambie otra, que te va a llevar a que cambie otra, ¿no? Y que además en conjunto, esos constructos que le llaman en estas teorías y modelos, van a incrementar o disminuir la potencialidad que tienes de hacer un cambio. Luego también nos preguntábamos como, bueno, ¿por qué modelo? ¿Por qué teoría? ¿No? Bueno, hay de diferentes opciones, pero teoría tiene que ver con aquellas que están basadas en la experiencia, como bien lo dices, hay investigación, hay mucha experiencia en campo de psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos. Entonces, toda la teoría que ellos recogen en campo, de cómo ven que las personas cambian, qué es lo que cambia dentro y fuera de ellas para que hagan estos cambios de conducta, los plasman en estas imágenes, digamos, o en estos esquemas, estos mapas mentales, para que, basado en esta teoría que ya tiene todo detrás de investigación, dices, bueno, si pasa A, pasará B, pasará C. Y los modelos, O si aunque es, modifico A, modifico B, modifico modifico B, C. exacto. Ajá, Y los modelos no tienen este bagaje de investigación como las teorías, pero sí están hechos en relación al ideal, ¿no? A lo que ya sabemos que las personas necesitan A, B y C, o D, X, hasta el número que quieras, o letra que quieras. Entonces es un ideal, ¿no? Por ejemplo, este transteórico. Esperaríamos que primero tengan precontemplación, luego o sea, que tengan como, pasen por diferentes fases, etapas. ¿no? Ajá. Ujú. Aunque ese pues es una propuesta, es un prototipo de cómo una persona cambiaría su conducta, pero ese no se construye a través de la experiencia de investigación, sino a través de lo que ya se conoce de, de, de de los cambios de las personas, ¿no? Ajá, O de la psicología humana. Pero se usan indistintamente, ¿no? Aunque el origen de cada uno, pues es distinto. claro. Entonces, o sea, por ejemplo, bueno, las que luego lo que nos pasó a nosotros es que, bueno, si pues allá había 4, pues entonces de menos vamos aprendiéndonos esas 4, ¿no? Y Ujú. luego ya les contamos también como de nuestras experiencias con, tal vez con Ujú. otras, o cómo hemos usado también esos en la práctica. Yo me he topado, o sea, con que a mí me parece que muchas veces, o sea, cuando he tenido como intercambio con personas que han sido formadas en Estados Unidos como nutriólogos clínicos registrados que hacen sus residencias, por ejemplo, usan muchísimo la teoría de etapas, el modelo de etapas de cambio, ¿no? Que es este modelo transteórico. Ujú. O sea, como que en ese ideal que tú dices, o sea, y entonces es como, sí, mira, ve, el paciente está como en esta etapa de precontemplar si sí va a querer modificar su conducta o ya contemplando, como con fases de tiempo, o sea, ya Ujú. contemplando, está como 6 meses antes de tomar la decisión. O yo como les digo a los alumnos, ya compró los tenis, ya tiene el La mat, cita hecha con el así es, nutriólogo. Ujú. o quiere empezar a hacer ejercicio, ya sabes, y entonces ya tiene como todo, pero todavía no va, o sea, todavía no investiga dónde le queda la clase de yoga más cercana o algo así, ¿no? Y entonces está como ya contemplando, pero ya hizo más que nada más precontemplar cuando no tiene una idea. Y luego Ujú. ya entra en la acción. Pero a mí, por ejemplo, a mí de ese modelo es el que menos me gusta, o sea, porque me parece como muy falso y entonces precisamente aquí es donde entra esta tipo cosa de que si tú quieres, o sea, si tú vas a brincar de una etapa a la otra, necesitas un chorro de estrategias, que después Ujú. las hablaremos en otro momento. O sea, necesitas un chorro de estrategias para que cambie de etapa, porque así nada más, o sea, si se ponen a pensar en cualquier individuo, pues no nos vamos a sentar ahí, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, disparar en nuestra conducta para que entonces yo me ponga de pensar que sería bueno que yo tomara una clase de yoga a ya tomar la clase de yoga, por ejemplo. Ajá.
Y ahí, como que dices, bueno, esa es una, ¿no? Esa es la etapa o sea, del modelo transteórico que, como les digo, yo he encontrado que muchas personas como que la academia usa mucho esa y me da medio flojerita, pues, porque se me hace Sí, muy, no sé a sí, ti si y te guste. justamente yo lo he intentado usar y tampoco me ha encantado. Y creo que tiene que ver con esto que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, no es los modelos no están creados a partir de la experiencia real de una persona que ha cambiado, ¿no? Son suposiciones, ¿no? Se supone que deben de pasar de aquí a aquí a aquí. Entonces, a lo mejor si lo entendiéramos de esa manera, podríamos saber que a lo mejor si estás en precontemplación, no vas a necesariamente pasar por todas las demás etapas, sino que vas a cambiar a contemplación. Digo, perdón, acción a lo mejor de manera más automática o más rápida, ¿no? Pero sí, a mí tampoco ese modelo me gusta mucho, porque además como que deja fuera muchas cosas del ambiente, ¿no? Del entorno. Sí, Y a mí yo soy súper fan de que el entorno, lo pueda creyente de que modificar, el ¿no? entorno es un peso grande en la conducta de las personas. Pero bueno, sí hay evidencia, por ejemplo, para enfermedades de transmisión sexual y tabaquismo, como para esta onda de las adicciones, que sí tiene mucha fuerza Ujú. este modelo. Entonces, no sé, yo lo he usado más bien o lo he intentado usar en modificaciones que no son tan fuertes como una adicción a una sustancia. O sea, a lo mejor usándolo con alguien que tenga un este, trastorno de comedor compulsivo. Okey. Sí, pues, Ya. este modelo de de Prochaska, ¿no? Este modelo Ujú. transteórico que habla de los pasos, pues, es un ideal, ¿no? O sea, es una suposición tienes que pasar es como cuando hablas del duelo, ¿no? Hablas primero es de como negación, y, o sea, que tienes que pasar por todos estos, pero no necesariamente a todas las personas les funciona. Es un Así ideal, es. es un modelo, pues, como cuando hablamos de un modelo o de un estándar, es como lo que esperaríamos que pasara. Entonces, a veces saca un poco de onda cuando lo aplicas, porque no siempre funciona así como dice en el libro que va a funcionar, ¿no? Entonces, sí saca un poco de onda. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es en conductas adictivas, que tiene buena respuesta. Entonces, a lo mejor si lo usáramos en poblaciones con las que quisieras que soltaran algo a lo que no se pueden desprender, con esa conducta muy particular, tal vez tendría un efecto como más satisfactorio para nosotros, ¿no? Pero yo sí creo que esa se me hace un poco complicada a la hora de que quieres modificar un estilo de vida en general, porque tienes que centrarte en una cosa en todos te tienes que centrar en una cosa, pero me parece más difícil. Y aparte, em, no toma tan claro en cuenta la parte ambiental o la Sí. parte interpersonal, ¿no? Yo creo que, bueno, ahorita hace rato decías que tal vez, por ejemplo, para una conducta adictiva, si consideraras, por ejemplo, algún trastorno de la conducta o algo así, pero yo ni siquiera lo veo tampoco para eso. O sea, por ejemplo, para mí, y eso nos ayuda como a hacer tal vez un brinco a la teoría cognitivo-conductual, Ujú, ahí sí, por ejemplo, hay mucha información. Hay un artículo también de una revisión sistemática que se hizo en el 2010 eh, sobre teorías y modelos para modificaciones de conducta en alimentación, de SPAN. Y ese artículo está interesante porque en ese momento señala, por ejemplo, que la teoría que más se utilizaba también en nutrición era la teoría cognitivo-conductual. Entonces, el CBT, o sea, o el Cognitive Behavioral Therapy o TCC en español, eh, también ha tenido como sus modas, ¿no? O sea, tiene mucho sus modas. Y en términos de que estás hablando de que un pensamiento te lleva a una sensación fisiológica o física, o perdón, una emoción te puede llevar a un pensamiento que te puede llevar ujú. a un cambio físico en el cuerpo y esto hace como una especie de círculo
de lo que siento me lleva a un cambio, de ese cambio lo tengo físico, ese cambio también me puede llevar a un cambio de humor y se hace como una especie de circulito. Lo vemos mucho en estos temas de como alimentación, atracón, o sea, tengo hambre, no, o sea, soy una persona que tiene como una obsesividad con su peso, quiere comer, entonces llega al puesto de tacos y en lugar de comerse los 5 que según ella tiene como en la mente que son como los correctos que uno debe de comerse, o 2, ¿verdad? Porque está a dieta, se come 5 y entonces le entra culpa y entonces esa culpa la lleva a hacer una conducta restrictiva en donde deja de comer y ya no quiere comer de más y entonces luego se sube a la bicicleta y hace 2 horas de ejercicio y luego también después decide que entonces ya medio va a ayunar porque se trae culpa por los que se comió demasiados tacos y entonces ya también después llega otra vez a comer y pues lo que tiene es hambre y se atraca y entonces se hace como un Sí, círculo sí. vicioso, ¿no? Y esto es como tratar también como de detener pues en algún lugar como esa conducta. Entonces sí hay mucha evidencia de que se ha usado la teoría cognitivo-conductual para modificación de la conducta y si funciona. Preguntan mucho que si es como, por ejemplo, intrusismo, ¿no? Que si nos estamos metiendo a hacerla de psicólogos. Yo digo que no, o sea, Yo pero, también digo que no. pero que también sí necesitamos un entrenamiento y necesitamos Sí, entrenar a nuestros alumnos, pues, y en nosotros CBT mismos. Ujú. muchísimo, ¿no? O sea, Sí, yo creo que esa es la más complicada de aplicar si no eres psicólogo. la más psicológica, es la Ujú. más psicológica, ¿no? Sí, Porque finalmente es la base de las maestrías en nutrición y de los terapeutas, o sea, entonces ujú. también ahí yo creo que, Sí, eh, porque además no cuando las usas con esta nutricionistas, pero población como la que tú mencionas de atracones, tampoco es que el nutriólogo solo las vaya a atender. Entonces, ahí sí es importante que las conozcas porque además es con la que va a trabajar también la psicólogo con el que va a estar yendo tu cliente al mismo tiempo. Entonces, es como más bien para que te alinees y no tanto para que trates de aplicarla tú solita y así. hacer que las personas dejen de tener esas conductas adictivas, ¿no? Pero sí lo Incluso, puedes usar junto con reestructuración cognitiva, que es claro. la estrategia, o sea, para ayudarle a la persona a tratar de cambiar sus ideas nocivas que tiene Ujú, sobre la alimentación, como por ejemplo, no sé, ¿verdad? La tortilla engorda, que esa es así como exacto. Sí, típica, o sea. esa. O si no voy a hacer una hora de ejercicio, pues ya mejor no hago porque pues entonces no cuenta, ¿no? Esas conductas, este, como ideas así medio locochonas y reales, ¿no? Que tenemos o bueno, como ya rompí la dieta, hoy martes, pues ya la Hasta rompí el para lunes. siempre y hasta el siguiente lunes, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, sí también esas estrategias que usa la teoría cognitivo-conductual sirven muchísimo, muchísimo para esta reestructuración cognitiva que dices. Y todos tenemos ideas así medio Todos. fuera de la realidad, ¿no? Entonces sí, sí ayudan mucho a quitarle esto catastrófico. Hay una psicóloga que trabaja con nosotros en el ITESO, Marisa Rico, buenísima en esta. Ella usa esta teoría así muchísimo, ¿no? Es así Ujú. como su teoría. Ella trabaja mucho con pacientes con obesidad que se someten a cirugías bariátricas o personas con trastornos de conducta alimentaria. Y de repente tiene ayer unos videitos también padres que ojalá luego también los puedan ver. Pero hay una frase que ella tiene así que me encanta, que dice, bueno, si te pasas un alto, no vas manejando, te pasas un alto, pues ya te lo pasaste. Al siguiente te paras. O sea, no significa que como ya te pasaste un alto, te vas a pasar todos los altos hasta que llegues a tu destino, si llegas, ¿no? Entonces, como ese tipo de analogías que se hacen como estrategias para que las personas también digamos, bueno, pues sí, ya me equivoqué o no me equivoqué, ya no lo pude seguir por cualquier cosa que haya sido, lo retomo, ¿no? Retomo lo mi mi Pero mi Pero fíjate, me da ahorita, o sea, estás hablando y un poco nos estamos como yendo por el lado de las estrategias y luego es me que sí, pregunto yo, a ver, espérame tantito, ¿sabes qué, Lau? ¿Por qué nosotros, uno, no solo debemos enseñar las teorías y por qué yo como nutriólogo en mi práctica clínica, comunitaria, poblacional, servicios de alimentos, o sea, donde sea,
yo tengo que conocer la teoría. ¿Sí me entiendes? Porque Totalmente, sí. finalmente si yo no entiendo la estructura de la teoría, si no entiendo ese mapa mental, si no tengo ese marco de referencia, porque Ujú, para mí las teorías precisamente son esos, son son un marcos marco. de referencia, o sea, aún así, y para los que somos quizás más visuales, por ejemplo, que necesitamos, yo cuando me acuerdo de las teorías, me acuerdo de cómo están dibujadas, ¿sabes? O sea, Ujú, cómo se juntan los constructos, cómo se juntan estas variables o factores o dimensiones o descripciones de conceptos que miden las teorías ujú. para, ¿cómo se llama? Para saber que si yo modifico una o el paciente modifica una, se le va como desatar todo un ciclo, pues, de fenómenos en el cual ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, Exacto. entonces, sí, o sea, aunque nos pasemos quizás ahorita también un poco estrategia, sí estamos también como necesitamos conocer, y esto yo creo que es el énfasis, o sea, el énfasis de quizás lo que nos falta en nuestra formación. Necesitamos conocer Sí. la base de las teorías y de los modelos para saber cómo modificamos nuestras conductas. Sí, e incluso esto que mencionas es súper importante, porque luego uno puede pensar, bueno, yo no me voy a dedicar a la clínica. Yo, por ejemplo, no me dedico a la clínica. Yo no tengo consultorio, ¿no? Entonces, yo no me voy a dedicar a la clínica, entonces yo no necesito saber estos cambios de conducta. Bueno, yo trabajo con poblaciones, ¿no? Trabajamos siempre con hacer programas para justamente modificar conductas a través de diferentes estrategias, que implementamos en la población, ya sea de comunicación o de educación o lo que sea que vayamos a implementar. Y siempre tenemos que hacerlo, sí basado en una teoría de cambio, que tiene que ver con si vas a usar marco lógico o algún marco que te PRECID, ¿no? Que te dan como pautas de hacer el diagnóstico en la población, o incluso el mismo PAN, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Pero hay un momento en el que tú tienes que decidir qué teoría de modificación de la conducta o modelo vas a usar, porque eso te permite saber de entrada, ¿qué estrategias vas a usar para que las personas modifiquen su conducta? Si les vas a dar información o si les vas a dar clases de cocina o si vas a retomar sus barreras y facilitadores y entonces de ahí te vas a tomar para hacer tu campaña publicitaria. O sea, tienes que saber todo eso, pero también te sirve muchísimo para poder saber el impacto que tuvo de tu programa, el efecto que tiene. Entonces, Para si tú sabes medir, para medir, tú tienes para tus medir. constructos, ¿no? Bueno, los proyectos que hemos trabajado han sido más bien ¿Qué con has teoría hecho? de acción Aprendizaje. razonada, Ajá, ujú, que no que es es que que es un poco como la teoría del aprendizaje social, ¿no? O sea, también Bandura, ¿no? no, se llama Fishbane, Ah, ya, el ya, sí, autor, cierto. Sí, sí, Fishbane y sí, sí, Axen. cierto. Ellos tienen una teoría de acción razonada y de comportamiento planeado, y Sí, además se hizo un modelo integrador que tiene las dos, y ya las dos toma, con y Bandura, toma sí. de bandura lo de La autoeficacia, autoeficacia y lo del entorno, ¿no? sí. Entonces, esa teoría lo que nos dice es que, bueno, tienes una serie de conocimientos, creencias, em, culturas, o sea, diferentes cosas en tu persona y en tu sociedad que van a ocasionar que tú tengas una actitud positiva o negativa, esa conducta que estás buscando modificar, que tengas una norma social percibida, es decir, lo que yo quiero hacer está aceptado por la comunidad en la que yo vivo o no vivo. Cuando trabajamos en comunidad, eso es súper importante, ¿no? Tú Pero no si lo vas a puedes, trabajar en la clínica, también, también y si estás en un comedor industrial y quieres dar educación a tus a tus comensales, comensales. pues también, o vas a meter un platillo, pues tampoco puedes meter, no sé, sashimi, a lo mejor a una comunidad que está muy arraigada A a su comida cultura. mexicana, ¿no? Entonces, Sí. tienes que entender este tipo de cosas. Está la autoeficacia también. Entonces dices, si esas tres cosas están bien, tienes mayor potencial de intencionar el cambio. Y cuando una persona tiene el cambio, o sea, estás intencionado en modificar, tienes muchísima más probabilidad de hacer ese cambio, ¿no? Y entonces también el ambiente juega ahí un papel. Entonces, con nosotros cuando hacemos estas teorías para planear nuestras intervenciones a nivel comunitario, medimos cuál es la actitud, cuál es la norma social, cuánto tienen de autoeficacia, cuánto tienen de intención de cambio. Vemos de dónde cojean o si cojean de todas partes, vemos qué estrategias son las mejores para incrementar esos constructos y entonces esperaríamos que al final el resultado, antes que el impacto, pues mediríamos estos cambios de conducta, o sea, estas variables que son antes de que cambies la conducta.
para luego después que das ya tu intervención, también puedas medir el puedas medir después, el porque esa después. también es otra cosa que no nos queda muy claro. O sea, es Exacto. como, voy a dar educación, sí, pero ¿tiene falta de conocimientos o no tiene falta de conocimientos? O sea, sale así tan sencillo. No es nada Sí, sí, más, sí. los nutriólogos nos dedicamos a educar. No, más bien nos dedicamos a aprender de lo que nos enseñan los demás y a tratar de acomodarlo en estas teorías. Muchas veces lo hacemos de manera Intuitiva. intuitiva, ¿no? Pero es mucho mejor si lo haces ya con conocimiento de a qué teoría te estás refiriendo, porque te permite medir y te permite además planear. O sea, a mí luego me da esta, no sé qué palabra usar, pero no me gusta que Angustia. nada más angustia. No me gusta que, bueno, vamos a darles una plática del plato del buen comer, porque lo que les falta es saber qué alimento es fruta y les falta saber que la papa no es verdura. No, lo que les falta saber es cómo en una vida tan ajetreada, cómo hacen para comer saludable con el tiempo que tienen, con el dinero que tienen, con que nadie quiere lavar los trastes, ¿no? O sea, ¿cómo haces y no es porque no sepas que tienes que comer verduras, ¿no? O Así porque es. no estés convencido de que las verduras tienen muchos minerales y vitaminas. O sea, lo que no estás convencido es de cómo vas a meter esa conducta a tu vida. Entonces, la onda es más bien entender cómo las personas hacemos estas incorporaciones o nos desapegamos de otras conductas que nos han hecho tan felices, ¿no? Le decimos, vas a consulta con la nutrióloga y no es porque, yo les digo a mis alumnas, y las personas no van porque digan, estoy harto de comer pizza el fin de semana. Sí, Detesto echarme el domingo a ver Netflix. O sea, así ya es. estoy harto, ¿no? O sea, van porque necesitan dejar de hacer eso y no saben cómo porque es súper difícil, ¿no? Así Entonces, es. Y nosotros ¿cómo? aparte les contestamos con una dieta calculada con tantos Sí, equivalentes y dices, a ver, espérame tantito, pues es que eso sí, tampoco le va a quitar el problema por el cual vino a buscarte, no. ¿no? Entonces, mientras más tengamos nosotros conocimiento de todos los factores implicados en que una persona o comunidad logra un cambio de conducta, Así. ok. Sí, bueno, entonces es importante que nosotros identifiquemos todos todos esos factores, estos constructos, todo lo que nos le pasa a una persona, a una comunidad, a tu población con la que estás trabajando, sea un kinder, sea una fábrica a la que estás dando de servicio de alimentos, incluso para hacer productos nuevos, ¿no? Si quieres modificar algún producto o introducir algún platillo en alguno de texto de ciencias de los alimentos, que es de lo que está tal vez un poco más lejano, ¿no? Pero tienes que entender cómo no es nada más te doy información y te doy tu plan de alimentación y te digo que ahora en lugar de que uses manteca, usa aceite de oliva. O O la sea, otra no, es que en ciencias de los alimentos también, si no sabes el modelo, o sea, si no estás basando la modificación de tu producto en un modelo, tampoco vas a entender de qué forma impacta, porque tú puedes decir, ay, le voy a echar cúrcuma, porque la cúrcuma ahorita, ¿verdad? Es ajá, un te quita antiinflamatorio todo. maravilloso y es así ya, lo más. Entonces le voy a echar cúrcuma. ¿Y cómo diablos va a impactar eso? O sea, en el medio ambiente de la persona, dentro, o sea, como decías tú hace rato, o sea, si no está acostumbrado a comer cúrcuma, pues nomás no va a comprar nopales con cúrcuma, o sea, punto, aunque No, tú se los ujú, pongas, ¿no? Y ya. Eso, o sea, me lleva también, vamos nada más desglosando también un poco modelos de creencias en salud o la teoría ujú, cognitivo-conductual, ya hablaste un poco de esas. Y luego ya nada más les quiero comentar pues de otras que yo también he tenido la oportunidad de usar y que me parecen importantes. Y bueno, como ven, esto es un tema gigantesco, realmente nada más sí, sí, sí. estamos como tratando de, de ponerlo sobre la mesa. O sea, para mí el querer hacer esta entrevista contigo, Lau, era así como decir, a ver, necesitamos formarnos, ¿no? Necesitamos. Lo hemos hecho, o sea, las dos estamos involucradas en dar clases, las dos los ponemos sobre la mesa, lo hemos hecho desde lo curricular también para poder Ujú, introducirlas como parte de la formación de los alumnos.
En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, en donde se desparraman los, ¿cómo se llama? El plan de estudios en diferentes Centros. centros universitarios o hasta otras universidades, no se han implementado quizás porque no lo tengan como muy en la mente o se han venido dando, ¿cómo se llama? Pues las formas ya más viejas de ir dando, formando las carreras, pero los chavos realmente se benefician mucho de conocer las teorías, ¿no? Se benefician mucho. Sí, sí. De hecho, yo cuando estudié en el CUCS, pues yo no las vi. O ¿No? sea, yo no las aprendí. Las aprendí hasta que estuvimos trabajando ya juntas, ya que estaba haciendo mi servicio social, la parte de que vimos de la ADA. Y luego cuando entré a la maestría, oh sorpresa, que todos, o sea, en salud pública usan teorías de modificación de la conducta. O sea, no es nada más como una moda de nosotros o que se descubrió así, ay, ahora estas locas quieren ir a hacer, no, se usa en todas partes, ¿no? Así Entonces, es. el hecho de que no lo sepas, digo, de entrada, o de que no lo sepas y no te interese, de entrada, a mí me parece como que es una falta como de responsabilidad profesional que no le quieras dar lo mejor a la persona que estás atendiendo. Y por otro lado, quedas en desventaja a la hora de que trabajas con personas de otros espacios, ¿no? Entonces, de salud pública, Mago, por ejemplo, Mago Safié, que la entrevistaste hace poco, ella fue Ujú, la que me enseñó a mí un montón de cosas de teorías, ¿no? Porque se claro. usa para hacer los proyectos. He trabajado ya varios proyectos con ellos y todos usan teoría. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto con Better Health México, que es de un proyecto de Inglaterra, que ya te había comentado en algún momento antes, Ujú. y ellos usan, a una empresa publicitaria con la que estamos trabajando, ellos usan el modelo este de Combi. Así es. ¿Qué es Entonces, este? Es ese este de. mismo, es que Ujú. está lo máximo, ¿no? El Combi. Está que es el combi, que está aquí adentro, pues es la ruedita verde, Ujú, pero que está inmerso dentro de la rueda del cambio de comportamiento. Se llama The Behavior Change Wheel y es una súper, súper teoría que también no solo tomó en cuenta como toda la parte individual, aquí adentro está, no ujú, solo toma la parte individual del cambio de comportamiento basado en la capacidad, la oportunidad y la motivación que exacto. cambia todo comportamiento, sino que ya también está tomando en cuenta como modelajes, educación, reestructuraciones y todo, y Ujú, luego afuera toda la parte, ¿cómo se llama?, del medio ambiente. Y fíjense una cosa bien interesante, en el nuevo Kraus, que aparte también es interesante porque el nuevo Kraus se llama Food and the Nutrition Care Process. Así se llama el del 2020. O sea, qué bueno. alimentos y el proceso de atención nutricia. Así se llama el nuevo Kraus. Entonces, el que me diga, no, es que yo no uso el pan porque eso es una cosa de, bueno, pues sabes que no lo uses, pero bueno, finalmente ya es un lenguaje que todos hablamos y no necesitamos andarnos inventando la rueda de nuevo No, cuando ya no, está no. inventada, o sea, hay que apoyarnos de cosas. Pero me encontré en el nuevo Kraus que esta teoría del cambio de comportamiento, de Behavior Change Wheel, o sea, de la rueda del Ujú, comportamiento, ya está también inmersa como una de las teorías importantes para la modificación de la conducta. Entonces vamos, y ya hay muchos artículos que también la usan, no solo para modificar, porque es otra vez teorías de modificación de conducta, no son teorías de modificación de conducta alimentaria. Son, o sí, de sea, conductas en salud. O sea, así ujú, es, exactamente. ujú, Y entonces, no, y de otras, porque también las usan mercadólogos y también las usan, ¿cómo se llama? Como decías, antropólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Políticas públicas, o sea, para realmente armar cambios en políticas públicas y todo. Entonces, se basan en este tipo de cosas. Entonces, me parece que podemos explorar, a mí también otra teoría con la que a mí me también trabajado y que me gusta mucho, es, por ejemplo, la teoría de hábitos, o sea, es una teoría. Y también, ujú. y también, o sea, y la teoría de hábitos se junta mucho también con todas las bases de las teorías de la autorregulación. Y luego ya que hablemos un poco de metas y eso, les voy Ujú. a hablar un poco de eso porque también es importante. Entonces, una pregunta que me hacen a mí mucho, Lau, es,
¿Tú crees, por ejemplo, que debiéramos de usar una sola teoría, perdón, una teoría o que se pueden combinar dos teorías? Y yo tengo una respuesta, pero tú dime qué piensas. Yo creo que no es conveniente, eh, ni mezclar 2 teorías, no, o sea, una sola, Porque son porque bastante ricas. son bastante ricas, por sí solas tienen, eh, suficientes constructos y estrategias que te permiten hacer estas mediciones, eh, porque de otro modo mezclar dos teorías es que hagas una teoría nueva que no está aprobada de nada, eh, no, yo no creo que sea conveniente hacerlo así, al igual que no es conveniente trabajar más de una o 2 conductas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sí, lo mejor es identificar la teoría que mejor evidencia tenga en modificar la conducta que estás buscando cambiar y apegarte a ella. Así Yo creo es. que tienen suficiente riqueza cada una de ellas que te permite trabajar totalmente por completo, totalmente, pues, a tu población o a tu cliente. Lo que sí creo que se puede hacer combinaciones son de estrategias, Sí, eso ahorita ¿no? lo tocamos Oye, en el otro tema, ¿no? Pero yo creo que es como muy importante y también como dices, o sea, escoger la teoría que sea la más conveniente para las diferentes poblaciones o personas que tienes. O sea, yo lo ujú, aterrizo mucho a ciclo de vida, pues entonces dices, bueno, ¿cuál teoría me va a servir para qué etapa de la vida? ¿No? O sea, no voy a usar una teoría cognitivo-conductual en un niño, ¿sale? Tal vez en la ujú. mamá del niño, pero no en el niño, porque el niño no tiene el desarrollo cognitivo suficiente como para poder usar la teoría. Bueno, eso yo desde mi experiencia, tal vez un psicólogo me dice que estoy loca, pero yo creo que o sea, no vas a usar el modelo de creencias en salud en alguien que no le ha pasado como algo, que no le dijeron ayer que tenía diabetes o cáncer, que de repente como que siente, ¿verdad? Así que necesita modificar toda su forma, ¿cómo se llama? Que quiere modificar, por ejemplo, su alimentación porque le acaban de dar Un diagnóstico. diagnóstico de cáncer, ¿no? O, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el modelo de creencias en salud en mamás que están ya sea embarazadas o que están lactando porque es como, lo voy a hacer por el otro, ya Sí, sabes, sí. ¿no? O sea, Sí, porque ahí sí detectas, un riesgo inminente que te preocupa, ¿no? así es. Pero esto que dices, por ejemplo, del de modelo de creencias en salud, que está muy bueno para enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que de repente dan Ujú. esos diagnósticos y puedes analizar barreras y posibles beneficios y este rollo. Y riesgos Pero, y percibidos. riesgos, ajá. Ujú. Pero si lo ves, por ejemplo, en un adolescente, ¿no? Si Pues, quieres ir a hacer una campaña de salud a una secundaria y les vas y les platicas que es altísimo el riesgo de que desarrollen diabetes en la vida adulta porque toman un montón de frutsis y de Boings durante la secundaria, pues por supuesto que ellos, o sea, no perciben el riesgo, o sea, no es la etapa en la que vas a trabajar con eso, así ¿no? es. Entonces Entonces, buscas la teoría. ajá, entonces, pues, afortunadamente hay muchísima información que podemos revisar. Entonces, si vas a buscar, no sé, necesito que cambie el consumo de bebidas, ¿no? Entonces, buscas cuáles son las teorías y las estrategias que más han funcionado y de ahí lo tomas. Con la experiencia, pues, te vas haciendo más truchita y ya dices: "Ah, bueno, a mí lo que más me funciona cuando las personas no pueden, dejar de picotear comida en la noche es esta, entonces, pues, esa la trabajas", ¿no? Así Pero es. yo creo que de entrada sí es importante ver la evidencia que Y esta sí me encanta, o sea, esta que es más nueva, es del 2011, ujú, a mí me encanta porque me parece que está súper integral, ¿no? Y aparte está súper, súper fundamentada en un grupo enorme de investigadores, que tienen centros de investigación bastante importantes, con toda una estructura, hasta te puedes formar también con ellos y todo. sí, sí, sí. Sí, esta del combi, para lo que estamos trabajando ahorita porque vamos a hacer medios masivos de comunicación, Ujú. y estamos trabajando con ese modelo.
Y pues está súper bien, porque identificas cuáles son las capacidades que tendrían ellos que adquirir, las que ya tienen. De alguna manera encuentras ahí las barreras, las facilitadores y tomas esos para poder hacer las campañas publicitarias o hacer los mensajes con los que vas a trabajar, incluso la intervención que hagamos, esa sería como la masiva, ¿no? Pero también para Sí, hacer la la individual. interpersonal, ajá, también nos guía, ¿no? En qué vamos a medir y qué estrategias vamos a usar y qué resultados vamos a esperar obtener, Así es. ¿no? Y luego cómo eso se embebe pues en toda la política y el medio ambiente y qué tendrías que modificar a nivel de políticas públicas también para que tuviera realmente un efecto a nivel individual, Ujú. ¿no? Híjole, Lau, Sí. pues yo creo que aquí podemos seguir hablando de Uy, sí, yo política aquí para social. siempre. Creo que aquí le vamos a dejar, voy a dejar ahí también unos, ¿cómo se llama? Unos artículos Ujú. sobre, por si a alguien les interesa también empezar a buscar, o sea, empezar a leer sobre esto. Yo finalmente les digo a todos, hay que echarse el clavado, o sea, si supieran cómo empezamos nosotros, o sea, sin tener la más remota idea de lo que estábamos Cero haciendo, idea, cero. cero, así es. Y luego leía, perdón, leía un No, párrafo, no. digo, por si les pasa esto, porque a mí me pasó. Leía un párrafo y me tardaba, bueno, porque de 3 palabras que leía no entendía 2. O sea, entendía nada más el artículo, el, la y las conjunciones. Y, o sea, no entendía nada. Yo también. Entonces, Y luego yo leía le es decía a Laura, explícame, porque no sé de qué estás hablando. Y la y otra entonces trataba. ajá, entonces ya veía la palabra constructo, ¿no? Cuando la diferencia entre teoría y modelo, bueno, no saben cuánto me costó entender qué era. Entonces leía así, se refiere a un marco conceptual, de constructos, y yo, what the fuck. Entonces ya, marco conceptual, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya, buscar qué es un marco, ya. Entonces anotaba, esto es esto. Luego, ¿qué es un constructo? Bueno, pues a ponerme a leer qué era un constructo, y ya, es esto. O sea, así cada palabra de la que iba leyendo. Entonces, sí, o sea, Aprender un idioma fue nuevo. aprender un idioma nuevo, pero que creo que nos ha ayudado tanto, porque ahora no importa la teoría que nos pongan, no importa el modelo que nos pongan, lo puedes leer y entender. O sea, yo creo que Así es, cuando entiendes las bases, es muy fácil entender los demás, así es, ¿no? Pero sí, totalmente. sí, 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 o sea, tampoco es como, ay, una tarde lo leo y busco un video tutorial en YouTube, o sea, no va a pasar. ¿No? No, Hay que, así hay es. que, hay que leer. Y ahorita hay un montón, digo, qué chido que pones los links, porque estos libros de educación en nutrición también, o los de Glance, Ujú. traen también ejemplos aplicados a nutrición y alimentación que de alguna manera te ayudan a entender más, ¿no? Que cuando ves uno de tabaquismo y adicciones que no sabes Así ni qué que chetos, me ¿no? está... Ajá. Ajá, pero ¿Y a cuando mí ya te lo eso qué? aterrizan en frutas y verduras o en consumo de agua, o sea, ya, dices, porque aparte ya lo has vivido, entonces Claro. como que también ahí aliviana. Oye, Lau, Ujú. ¿en dónde te localizan si te quieren preguntar más sobre el tema? Mi correo es larellano, Ujú. con doble L, @iteso.mx. Ahí con Perfecto. muchísimo Y gusto. también voy a poner tus redes sociales por si de repente te atacan ahí todos los Instagramers. ¿Sale? Sí, no soy tan instagramer ni nada, pero procuraré. Digo, si Ok. me escriben ahí, los voy a derivar a mi correo de todas maneras. Ok. Ándele, pues. Ujú. Oigan, pues un gustazo, Lau, haber podido hablar contigo de este tema. Y pues les recuerdo que al rato, ¿cómo se llama? La semana que entra vamos a subir un video sobre estrategias. Y bueno, recuerden que pues nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima. Bye. Bye.